Tez Brillante, un programa de ECCA, una mirada desde el cielo de los hijos de la diáspora africana, con el pastor Henry Belalcázar. Dios los bendiga. Gracias por acompañarme al estudio de la maravillosa Palabra de Dios. Continuamos estudiando acerca de la estética a Dios desde la perspectiva afro. Hoy vamos a introducirnos en un tema muy hermoso que podríamos titular El cabello, un elemento de adoración. Para eso quiero hacerles una pequeña introducción. El idioma es un elemento fundamental en la comunicación entre un pueblo. El idioma cohesiona. El idioma aísla con relación a otros pueblos. Y sobre todo expresa la cosmovisión de una comunidad. Esta semana estuve en un evento muy hermoso de la diáspora palenquera, de los hijos del palenque de San Basilio, allá en los Montes de María, en la costa atlántica. Y fue un evento muy hermoso porque esta era familiar, llena de niños y de familias que se congregan cada año para unirse como pueblo. Y lo que más me llamaba la atención es cómo están tratando de recuperar su idioma palenquero, que pues no conozco mucho del tema, pero pues sé que es una mezcla entre portugués y un idioma bantú original. Y pues se ha preservado por casi 300 o 400 años. Y eso es lo que los cohesiona a ellos, su idioma. Me parece muy hermoso el evento. Y por eso creo que es pertinente que hagamos esta introducción, porque hoy vamos a hablar un poco de las palabras originales en el hebreo. Tenga en cuenta usted que la Biblia originalmente, los manuscritos originales de la Biblia, los que escribieron los profetas, fue en idioma hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Dicen los eruditos bíblicos que el idioma original de la humanidad posiblemente era el hebreo, que el idioma que habló Adán y Eva en el jardín del Edén era hebreo, y que cuando el Señor separó a la humanidad confundiendo sus lenguas allá en la Torre de Babel, el idioma que hablaban todos, una sola palabra, dice la Biblia, pues se estaba refiriendo al hebreo. Entonces, si nosotros queremos conocer el pensamiento de Dios, saber qué piensa Dios acerca de nosotros como pueblo de tez brillante, pues es interesante ir al idioma original. Hay una herramienta muy hermosa que es la concordancia Strong, que es un índice de todas las palabras presentes en el texto bíblico, ya sea en hebreo o en griego. Y a cada palabra del texto original, en hebreo, en arameo o en griego, se le asigna un número único, conocido como el número Strong. Eso quiere decir que cada palabra que usted encuentra en la Biblia, cada palabra, cada adjetivo, cada sustantivo, cada verbo, cada artículo, cada preposición tiene un número único asignado. Y eso es una herramienta fundamental para el estudio bíblico. ¿Por qué? Porque cada número representa una palabra específica, perdóname que le repita eso, del texto original, proporciona información sobre el significado, la función gramatical y la connotación o la traducción que puede tener o la connotación que puede tener en los diferentes contextos. Esto se lo digo por lo siguiente. Vamos a estudiar hoy algo muy hermoso, el cabello, un elemento de adoración. Hemos venido hablando del cabello, ¿recuerdan? Entonces, en la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 11, verso 10, encontramos algo muy interesante. Dice lo siguiente: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. O escuche muy bien,
señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esto nos está indicando que esa señal de autoridad que se está refiriendo al peinado indica que el peinado en la mujer tiene un valor más que estético, es un elemento de protección. ¿Por qué? Porque aquí está involucrado una dimensión más allá de lo terrenal, que es los ángeles. Los ángeles necesitan ver señal de autoridad en la mujer. No me voy a poner a explicarles ahora desde el punto de vista teológico qué es lo que significa, porque pues no es pertinente ahora, pero quiero que sepa que el peinado tiene esa función. Si nosotros vamos al diccionario Strong para descubrir qué quiere decir el verbo tener, el número Strong para el verbo tener en el original griego es G2192 y quiere decir poseer o vestir. Por lo cual una traducción libre podría decir, por lo cual la mujer debe vestir señal de autoridad sobre su cabeza o poseer una señal de autoridad sobre su cabeza. Ahora, la frase señal de autoridad es solo una palabra en griego que es G1849 y es exousia, con X, exousia, X y S, exousia, que tiene el sentido de privilegio o influencia delegada o autoridad delegada o un derecho delegado que recibe la mujer en este momento. Es decir, ella debe tener una señal de que está recibiendo una autoridad delegada. Y en ese caso es autoridad delegada ¿de quién? De Dios. Los ángeles deben ver una señal en la cabeza que le dice, esa mujer tiene una señal que indica que ella tiene una autoridad delegada ¿de quién? Del Dios de dioses y el Señor de señores. Eso es lo que significa. Entonces, por lo cual la mujer debe vestir, usemos esa palabra, una señal de autoridad delegada sobre su cabeza a causa de los ángeles. Mire esta parte tan importante. O sea que el peinado tiene un valor profundamente espiritual. Ahora, dice en el versículo 15 de 1 de Corintios capítulo 11, verso 15, por el contrario, la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. O sea, les impido que me acompañen al verso 15 de 1 de Corintios capítulo 11. Volvamos a leer. Por el contrario, a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Tenga en cuenta usted lo siguiente. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, es evidente que él tenía una cosmovisión. Estaba rodeado de una cultura, de un contexto en el cual él hizo este mandamiento. Pero los traductores de la Biblia al castellano o al inglés, pues ellos no forman parte de este contexto y ellos sencillamente traducen cada palabra de acuerdo a la cosmovisión que tienen en su alrededor. Por eso es importante ir al original. ¿Qué dice el texto original? ¿Qué dice en griego el texto original? Es decir, ¿qué tenía Dios en su pensamiento? Entonces, busquemos esta frase, dejarse crecer. La palabra o la frase dejarse crecer en realidad es una sola palabra en griego que es komao, con K, komao y con tilde en la A, komao, que es G2863. Y simple y sencillamente quiere decir llevar trenzas de cabello. Eso es lo que quiere decir, llevar trenzas. ¿Ya? ¿Y por qué dice dejarse crecer? ¿Por qué tradujeron de esto de esta manera? Tenga en cuenta que las personas que tradujeron la Biblia a los diferentes idiomas, por allá en 1500, que fue cuando empezaron las traducciones masivas,
de los originales griego y hebreo a los diferentes idiomas, pues eran hombres blancos que tenían una cosmovisión determinada. Tenga en cuenta también que es el periodo en que estaba creciendo el mercado transatlántico de esclavizados, y en consecuencia eso de llevar trenzas pues no sonaba como muy claro, ¿sí? Pues ¿cómo así que llevar trenzas? Ahora usted sabe, como una persona que tiene una textura de lana, que una manera de hacer crecer el cabello artificialmente o de estirarlo es ¿cuál? Hacer trenzas, para que no se apriete, ¿sí? Si yo me hago trenzas, pues me va a quedar más largo de lo que lo tengo en este momento. Eso es lo que quiere. Dejarse crecer es llevar trenzas. Entonces, mire cómo traduciría. Por el contrario, la mujer, hacerse trenzas en el cabello le es honroso. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué nos está indicando esto? Que Pablo tenía una cosmovisión de un mundo de hombres y de mujeres con estética afro. Y todos sabemos que los hebreos originales eran afros, que los habitantes originales de la península arábiga, del norte de África, eran ¿qué? Hombres y mujeres que tenían una estética afro. Hay una palabra en griego que es come, con K, come, que es G2864, que es rizos como un ornamento, ¿sí? O sea que la raíz de comao, o sea, llevar trenzas, es come, que quiere decir rizos como un ornamento. Podríamos decir, por el contrario, la mujer, dejarse llevar o dejar rizos o hacerse rizos como un ornamento le es honroso. Y esa es la señal de autoridad que leímos, recuerda, en 1 Corintios capítulo 11, verso 10, cuando les dice que es una señal de autoridad. O sea, que aquí ya nos estamos acomodando el rompecabezas de qué era lo que estaba pensando Pablo y qué fue lo que el Espíritu Santo le inspiró. Una señal de autoridad es ¿cuál? Llevar rizos como ornamento. Ya van entendiendo ustedes lo que significa una trenza. Si buscamos otra palabra que es como la raíz de come, de G2864, come con K, encontramos una palabra que es comiso, que es la raíz de comao, o sea, llevar trenzas. Y esa palabra comiso, que es con K también y Z, comiso, que es G2865, que viene del verbo primario come, es literalmente significa proveer, sacar de, ¿sí? Proveer o sacar de. Eso es lo que quiere decir, es decir, sacar la trenza, hacer estirar el cabello, es lo que quiere decir. Pero aquí hay algo muy interesante. Esa palabra comao, come y comiso tiene una raíz más atrás que es comeu. ¿Y sabe qué quiere decir? Alimentar. ¿A usted no le parece demasiada coincidencia que el cabello de textura de lana es un cabello que naturalmente produce muy poco aceite, es un cabello que tiende a resecarse? Pues ya lo explicamos en las charlas anteriores, la causa de por qué. Y que una manera de trenzarlo es alimentarlo, una manera de cuidarlo es que alimentarlo con aceites, echarle aceites, cuidarlo para sacarlo, para darle vitalidad. Un cabello de textura de lana sin aceite se ve abandonado, se ve reseco. Y una señal de autoridad es que la mujer lleve rizos como ornamento, y una manera de llevar rizos como ornamento es que el cabello sea alimentado. O sea, la raíz primaria
de rizo viene de qué? De alimentar el cabello para poder que se hagan los rizos. Eso muestra que el cuidado del cabello no es solamente hacer la trenza, sino todo lo que está atrás para que una trenza pueda ser elaborada. Hay que alimentar el cabello, hay que hidratarlo, hay que echarle aceite. Ahora, quiero aclararles algo muy importante. Hay una palabra muy especial para hablar de cabello, o sea, de pelo, que es la palabra dritz, que nosotros hemos confundido con dreads, o sea, que creemos que es una trenza. No, dritz, ya lo había dicho antes, es simple y sencillamente cabello o pelo que cubre la cabeza. Eso es lo que significa dritz. Y Pablo está hablando muy específicamente de llevar trenzas. ¿Sobre qué? Sobre el cabello. Ok. La forma y la estructura del cabello hace posible llevar trenzas. Eso nos indica algo muy importante, que esa textura de lana es la especial. ¿Para qué? Para llevar trenzas. En otras palabras, nos está indicando algo muy importante. Las trenzas son un lenguaje que indica una señal de autoridad. No es solamente llevar ornamento, es un mensaje que está escribiendo la mujer sobre su cabeza diciendo: yo tengo una autoridad delegada. Ahora, quiero que me acompañen nuevamente a 1 Corintios capítulo 11, verso 15. Y aquí nos vamos a encontrar con una palabra muy importante. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello, que traduciríamos, por el contrario, a la mujer llevar trenzas como ornamento, le es honroso. Oiga bien, ¿qué es la palabra honroso? Es la palabra doxa, con X, doxa, que es G1391. ¿Y qué significa? Glorificar, honrar. En el Nuevo Testamento siempre denota alabanza, honor, gloria. Una manifestación de respeto hacia Dios. Por consiguiente, el apóstol lo que le está diciendo, por el contrario, a la mujer llevar trenzas o llevar rizos le es honroso, o sea, una manifestación de la adoración a Dios, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahí vemos eso. Es decir, el trabajo manual de hacer la trenza, de alimentar el cabello para hacer la trenza, es un acto de adoración, es un mensaje de adoración. Mientras están haciendo la trenza, están adorando. Estoy diciendo, estoy escribiendo un poema, estoy escribiendo un mensaje de adoración a Dios que los ángeles van a leer diciendo: yo tengo una autoridad delegada que me da la adoración al único Dios verdadero. Ese es el verdadero sentido de las trenzas. ¿Ya van entendiendo? El cabello arreglado es una señal de honor y honra. Es una señal ¿qué? De honor, porque recibo ¿qué? Una autoridad delegada. Y de honra, ¿por qué? Porque en ella estoy expresando la adoración a Dios. Entonces, mire que el apóstol Pablo no está hablando de estética, como se ha malinterpretado. No, como son todas blancas y cabello largo, entonces no se debe cortar el cabello. No, él estaba en una cosmovisión afro, de estética afro, y decían: hágase sus trenzas, adorne su cabeza. Pero más que adornar es, escriba un poema, escriba un mensaje que le diga a los ángeles que usted tiene una autoridad delegada y que exprese a través de ese mensaje, de ese meter y sacar cabello para hacer una trenza, es un lenguaje espiritual que está adorando a Dios. Eso es más que estética, es adoración. Ahora, el apóstol Pedro nos habla del cuidado del cabello.
Ya dijimos que el único cabello o la única estructura de cabello que permite llevar trenzas es ¿cuál? El de textura de lana. El apóstol Pedro dice en su epístola, en la primera epístola, en el capítulo 3, verso 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos. ¿Qué quiere decir peinado? La palabra peinado aquí es G2359, el número Strong, es dritz, que quiere decir cabello, pelo sencillamente. Entonces la traducción es, vuestro atavío no sea el externo de cabello ostentoso, de adornos, de oro o de vestidos lujosos. ¿Sí entienden ustedes lo que quiere decir? Sencillamente, el apóstol Pedro está diciendo, el cabello no debe tener nada ostentoso, pero no se refiere a ostentoso al peinado, sino a que lleve cosas postizas, oro por ejemplo. No es necesario, el solo mensaje de la trenza es suficiente. Entonces decíamos que G2359 denota simplemente cabello sobre la cabeza. Y es diferente a G2864, que es come. Ahora, aquí Pedro y Pablo no se están contradiciendo. Pedro sencillamente está diciendo, mire, el cabello que usted tiene no necesita ponerle oro. El mensaje que usted le pone en él a través de sus trenzas es más que suficiente. Porque Pablo ya estaba diciendo, es necesario que ese cabello vaya arreglado con un mensaje de trenzas para glorificar a Dios. O sea, no se contradice. Ahora, la palabra ostentoso, que es G1708, estoy leyendo Pedro capítulo 3, verso 3, vuestro atavío no sea externo de peinados, o sea, del cabello ostentoso, que es G1708. Es el ostentoso aquí es G1708, ¿y sabe qué es? Emploque. E-M-P-L-O-Q-E, emploque, con Q, emploque, y es trenzado elaborado del cabello. Significa trenzar, o sea, vuestro atavío sea el externo de cabello trenzado, de adorno, pero que no tenga oro. ¿Sí? Solo el lenguaje. Entonces, ostentoso, no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro. Aquí no está diciendo que sea malo llevar la trenza. Lo malo es que ese trenzado esté acompañado de otros elementos que no son necesarios. El oro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en esa época la persona que llevaba oro, pues era sencillamente opulenta, de una mujer sencilla, humilde, que lo único que podía hacer era sus trenzas, es decir, que sean todas iguales en la comunidad. No es necesario que tú muestres tu rango social, sencillamente la trenza como la lleva cualquier mujer. Y mire cómo nos lo han traducido, ostentoso, cuando realmente quiere decir trenzado, elaborado del cabello. Y como es un trenzado elaborado, pues es algo ostentoso. Pero ¿por qué lo tradujeron los eruditos blancos como ostentoso? ¿Por qué? Porque pues ellos en su cosmovisión no ven un cabello de textura de lana, sino que estaban viendo un cabello lacio, ¿sí? De una mujer blanca, que pues se podía poner, ostentar oro y cosas así por la cabeza. Hay una palabra de donde viene la raíz de emploque, que es empleco, que realmente significa enredarse. Es decir,
Es para ratificarles que ostentoso realmente dice trenzado, elaborado el cabello, o sea, cabello enredado, pues de una manera estética, que no debe llevar adornos de oro. Miren la palabra tan importante. Entonces, ¿de quién está hablando? La forma y la estructura del cabello hace posible llevar trenzas. Vamos a ver la palabra adorno. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos, que es G2889. La palabra adorno aquí es cosmos, con K, de donde viene nuestra palabra cosmético. O sea, probablemente la base de arreglo, ordenado, decoración. Por eso dice, vuestro atavío no sea el externo de un pelo trenzado rigurosamente con arreglado de oro. No debe llevar oro, debe llevar simplemente, vuestras trenzas deben ser simples y sencillas. ¿Por qué? Porque la trenza sola es un lenguaje, es un mensaje. Yo he escuchado, y es relativamente nuevo, lo digo sinceramente, acerca de una interpretación que se hace del cabello o de las trenzas de nuestras mujeres, de que pues eso lo utilizaban era para marcar caminos, que era un mapa para decir dónde estaban los palenques y también para esconder semillas, que pues me parece bonito, es poético. Pero cuando yo voy a la bendita palabra de Dios, que tiene un mensaje de 3000 años atrás, me doy cuenta que el verdadero mensaje es que las trenzas son un lenguaje de adoración, que no necesita shakiras, no necesita oro, no necesita diademas. ¿Por qué? Porque en el proceso de hacer la trenza se está adorando, se está escribiendo un poema de adoración al único Dios verdadero. Y por eso el apóstol Pedro dice, mire, lleven el mensaje puro, sin adornos externos, solo la trenza, porque eso es lo que da la señal de autoridad ante los ángeles, una señal de autoridad espiritual delegada por Dios. Gracias, bendito Dios de los cielos, por permitirnos entender esto. Hay para terminar, la historia de Sansón, recuerdan ustedes, que está en el libro de Jueces, en el capítulo 16, 13 y 19, que habla de las gadejas, ¿cierto? Dice, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras, descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 gadejas de mi cabeza con la tela y las asegurases con la estaca. A nosotros nos han contado que la historia de Sansón es que él tenía el cabello alargado, o sea, crecido el cabello como si fuera un hombre blanco. Pero realmente la palabra gadeja aquí, en el original en hebreo, es la frase matjilafa, que es M-A-K-J-L-A-F-A, majlafa, que quiere decir rizo de pelo. Lo que Sansón tenía era 7 rizos. Su cabello estaba trenzado en 7 rizos. Lo que le daba la fuerza era los rizos que él tenía, más que el cabello largo. El cabello se alargó era por los rizos que él tenía. Y cuando le cortaron esos rizos, él perdió, ¿qué? Su poder. Eso quiere decir que, congruente con lo que dijo Pedro y Pablo en el Nuevo Testamento, la estética del cabello afro, las trenzas, son una señal de autoridad, una señal de unción, una señal de poder delegada que viene del Padre. Pero miren, mi hermano y mi hermana, estos son mensajes bonitos, yo sé, que generan mucha curiosidad, que nos empoderan desde el punto de vista de nuestra estética,
de que somos hombres y mujeres que tenemos una estética para adorar a Dios. Pero si usted no le abre la puerta a Jesús, esto va a ser simple y llana información que no sirve para nada. Usted necesita abrirle la puerta a Jesús para que el sello del Espíritu Santo esté sobre usted y para que usted tenga la sabiduría y el entendimiento de comprender que la estética afro es mucho más que adornos, es mucho más que turbantes, es mucho más que tener un afro. La estética afro es adoración al único Dios verdadero. Ábrale la puerta a Jesús. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Yo lo invito a que haga esta oración muy simple. Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo te pido que entres a mi vida y hagas de mí la persona que tú dices que soy. ¿Y quién dice que usted es? Un hombre, una mujer fuerte, valiente, exaltado por Dios para que refleje su gloria y con una estética que glorifica el nombre de Dios. Pero solo eso lo podrá comprender en la medida en que usted le abre la puerta a Jesús. Dios le bendiga. Síguenos en nuestro Instagram @tesbrillante y también síguenos en Tuning, Radio Emancipación Cristiana Afro, y visita nuestra página web www.tesbrillante.org.